Hola a todas y todos los seguidores de Nueva Sion, a las personas lectoras del periódico y a aquellas que nos acompañan en microdiálogos en línea, en versión podcast o en YouTube. Estas conversaciones que llevamos a cabo en microdiálogos abarcan los temas más relevantes de la coyuntura política nacional, regional e internacional desde una perspectiva judío-progresista. Soy Victoria Vygotsky, soy colaboradora de Nueva Sion, Argentina. Resido en Washington, D.C., donde he tenido el gusto de conocer y trabajar con Michael Shifter hace muchos años, con quien estaré conversando sobre las últimas elecciones en Estados Unidos en este programa. Michael es un distinguido analista político de la realidad estadounidense y de América Latina, profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del Diálogo Interamericano, un destacado centro de pensamiento sobre las relaciones hemisféricas con sede en Washington. En mi humilde opinión, es una de las personas más capaces de explicar para una audiencia latinoamericana lo que acaba de ocurrir en las elecciones de Estados Unidos y a la vez comentar sobre su impacto no solo en su país, sino en la región y en el resto del mundo. Michael, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por tu tiempo. Muchas gracias, Victoria. El gusto es mío y gracias por tus generosas palabras. Has dado muchas entrevistas en la última semana y has analizado y comentado sobre muchas elecciones presidenciales en Estados Unidos y en América Latina durante tu larga trayectoria. ¿Te sorprendió el resultado de esta elección? ¿Cómo explicas lo que ocurrió a un público latinoamericano? ¿Cómo se explica que alguien condenado jurídicamente, alguien que promovió una violenta sonada el 6 de enero con la toma del Capitolio, alguien que dijo barbaridad tras barbaridad durante su campaña, haya ganado y por tan gran margen? ¿Por qué y cómo ganó Donald Trump nuevamente la presidencia de Estados Unidos? Bueno, gracias. Es la pregunta del millón. No me sorprendió que Trump haya ganado porque sabía que tenía buenas posibilidades, pero obviamente no esperaba la margen, que fue una manera muy decisiva, que no solamente ganó, pero de manera muy decisiva. Y yo creo que se explica principalmente, creo que la explicación más sencilla es que esto fue una elección de cambio, porque gran mayoría, más del 70%, piensa que el país va en mal camino, en mala dirección. Y hay un malestar bastante generalizada en el país. Entonces, yo creo que está buscando un cambio y Trump, que es un populista, sabe cómo aprovechar ese malestar, esa gente que queda con mucha rabia contra el establishment y los partidos políticos tradicionales, el Partido Demócrata y el Partido Republicano digamos, antes de Trump. Entonces creo que Trump representaba un poco la manera de expresar y hacer presente su irritación, su rabia, porque no, las cosas no estaban bien y la gente pensaba que quedaba muy atrás y que no gozaba de los frutos de la buena economía macro, y al nivel macro no era tan bueno. Entonces creo que la gente no alcanzaba de comprar huevos y la carne subió y no podía llenar su carro de gasolina y tomar vacaciones. Entonces la gente creo que tenía mucha rabia y Trump explotó eso. Y la candidata Kamala Harris no podía totalmente desconectarse y tomar distancia de la administración a la cual forma parte como vicepresidenta con Joe Biden, que es una administración muy impopular. Como un presidente, y ella también tenía niveles de aprobación de menos de 40%. Entonces, muy difícil ganar una elección con una administración muy impopular y con un malestar generalizado. Fue una elección de cambio
Y Trump muy hábilmente logró presentarse y proyectarse como un agente de cambio que iba a cambiar las cosas y resolver todos los problemas que la gente sentía en el país. Creo que la explicación más, digamos, más sencilla, hay un montón de otros factores que influían, la campaña es de cada uno y otros factores, pero yo creo que lo básico es por ahí. Ok, muchísimas gracias. Y en ese contexto, te quería preguntar si nos podrías compartir tu análisis sobre lo que comúnmente se llama el voto latino, ¿no? ¿Existe hoy en Estados Unidos un voto latino? ¿Lo hubo alguna vez? Y me parece para ciertos sectores latinoamericanos, viéndolo desde afuera, no se entiende mucho cómo puede ser que parte del electorado latino pudo haber votado contra sus propios intereses, como se ve desde afuera. Ayúdanos a entender un poquito esa dinámica. Bueno, yo creo que en primer lugar la gente siempre conocemos muchos casos en Estados Unidos y en América Latina donde la gente vota contra sus propios intereses. Eso es normal. O sea, hemos visto otros líderes populistas en la región y ahora con Donald Trump aquí que tiene el apoyo de los sectores populistas, pero no están beneficiando, no están progresando por las políticas de esos líderes. Prometen mucho y cumplen poco. Es un poco la tendencia. El voto latino, mira, yo creo que en primer lugar nunca hubo un voto latino. Hay un mito de una población monolítica que nunca ha habido, siempre ha habido diferencias. Obviamente los de Florida, los cubanos, venezolanos que están en Florida son diferentes a los mexicanos y también hay mexicanos en ciertas partes. Eso fue claro en 2020, cuando Trump logró mayor parte, no tanto como ahora, pero iba creciendo su voto latino y algunas áreas en la frontera, estaba muy en la frontera con México, apoyaba a Trump y otros mexicanos en California no. O sea, yo creo que es una población muy diferenciada, aún de un país como México, distintos, depende mucho geográficamente y también de generación. Hay la generación que lleva muchos años en Estados Unidos viviendo aquí, que identifican como latinos, pero por ejemplo tienen una postura bastante dura contra la inmigración, porque ellos se ven como como buenos ciudadanos, o sea, gente que cumple la ley, que respeta el Estado de Derecho y todo eso, y los que vienen están violando la ley. Entonces, y ellos también compró la propaganda que fue muy hábilmente hizo la campaña de Trump, que esa gente que viene son criminales y todo lo demás, lo cual no es cierto, pero es una desinformación a un nivel que no hemos visto. Hay mucha propaganda y claro, la lección de esta elección es que la propaganda funciona y funcionó dirigido a esos latinos que tenían más tiempo aquí y era de otra generación. Entonces, entonces por eso. Y también el tema del costo de la vida que mencioné antes afecta a todos, incluyendo a los latinos. Entonces, no son exentos de ese efecto económico y lo económico es más importante. Es más importante que la democracia, es más importante y todo lo que Trump es un criminal y todo lo demás, todos saben esto, pero bueno, nos está afectando la economía, entonces esto tiene precedente, tiene prioridad en la vida cotidiana de mucha gente, incluyendo los latinos. Entonces yo creo que hay una serie de factores. Kamala Harris ganó el voto latino por una margen mucho menor que antes. Y Trump ganó el voto latino hombres, porque también hubo un fuerte énfasis en esta campaña de buscar los hombres. Había algo, un mensaje también de Trump es el hombre fuerte y sobre todo apelando a los jóvenes. Entonces hay jóvenes latinos que también lo apoyaron, votaron por Trump por eso. Yo creo que la campaña de Trump fue muy profesional y muy disciplinada.
El candidato no es disciplinado para nada, no tiene, está fuera de control, pero la campaña tenía mensajes y anuncios y propaganda muy bien dirigidos y muy bien hechos, y yo creo que eso tuvo un efecto con la población en general y con el voto latino. Muchas gracias. Y ahora, pasando del voto latino en Estados Unidos, a hablar un poco sobre lo que implican estas elecciones para América Latina y para las relaciones hemisféricas en general. ¿Qué similitudes o diferencias ves entre Donald Trump y otros líderes de parecidas tendencias, prácticas, retóricas en la región? Me refiero a las personas como Milei en Argentina o Bolsonaro en Brasil o Bukele en El Salvador en términos tal vez de cercanía ideológica, aunque me interesa tu perspectiva sobre eso, pero también pienso en los Maduros o los Ortegas en términos de su desprecio por las instituciones democráticas y sus tendencias más autocráticas, que tienen ahí algo en común con lo que vemos en Trump. ¿Cómo ves un poco las similitudes y las diferencias? Y también si ves algunas posibles alianzas entre el próximo gobierno de Donald Trump y algunos de estos líderes latinoamericanos con los que quizás tenga más cercanía o, o con sus formas de gobernar. Claro, bueno, yo creo que lo que todos los que tú mencionaste tienen en común es que no creen en la democracia, no creen, no son demócratas, o sea, no tienen ningún compromiso, no creen en instituciones, contrapesos, Estado de Derecho, estas cosas no importan. Eh, entonces, yo creo que esto es cierto en el caso de Bukele, Bolsonaro, Milei, o sea, yo creo que hay un desdén por instituciones intermediarios que quieren tener una relación, vínculo directamente con la gente. Es el modelo populista. Entonces hay mucho común y dicho sea de paso, hemos tenido muchos populistas en la historia de Estados Unidos. Lo que pasa, lo que diferencia a Trump es que él llegó a la Casa Blanca y vuelve a la Casa Blanca. Pero hay muchas figuras. El populismo no es que ha sido ausente de Estados Unidos en su historia. Había otras figuras, pero nunca lograron ser presidentes. Entonces no es una corriente que no existía. Siempre ha existido, ahora está en la superficie, digamos, y está dominando la política y está definiendo la política más con Trump. Pero obviamente con esos líderes hay muchas diferencias ideológicas. O sea, con Milei, por ejemplo, Milei cree en el mercado. Él es un extremista radical en la importancia del mercado resuelve todo. Y Trump es totalmente lo contrario. O sea, su política de aranceles y él cree un Estado muy fuerte para proteger industrias domésticas. Y eso se expresa en su política económica y en todos los áreas. Entonces, yo creo que son contrarios Milei y Trump en en ese aspecto de políticas públicas e ideología. Lo que lo unen es una cierta estilo y desdén por los medios de comunicación y por instituciones democráticas y también ideología más conservadora en temas sociales y culturales. Tal vez esto sí hay una cosa, coincidían en ese aspecto. Ahora, yo no creo que no debemos esperar grandes favores o beneficios para esos líderes, ni Bukele ni Milei por Trump. Yo no creo, si vimos los 2 años que coincidían Trump y Bolsonaro, que tal vez fue una alianza más fuerte, no solamente Bolsonaro, pero toda su familia con Trump, no es difícil encontrar grandes beneficios para Brasil de Estados Unidos.
mientras que estaba Trump en su primer mandato y estaba Bolsonaro, había dos años de coincidencia. Entonces, esto debería, creo que, entender bien en Buenos Aires, en El Salvador y otra gente. Yo creo que puede haber una buenas relaciones y cálidas reuniones y abrazos y porque se unen, pero yo creo que pasar de ahí, eso es algo más simbólica y más política, sí puede haber eso, pero pasar a algo muy de fondo y más sustantivo de salvar a Argentina, que Trump va a hacer eso, yo tengo mis dudas. Yo creo que él no importa mucho en eso. Entonces, yo creo que debería tener expectativas bastante modestas en Argentina en cuánto va a hacer Trump con el Fondo Monetario y con otras cosas que podría hacer. Yo creo que no hay yo soy muy escéptico si esto va a funcionar en beneficio. Yo creo que el problema es Argentina tiene que resolver en Argentina y Trump no va a salvar Argentina. Mm. Si sabés quién va a salvar a Argentina, avísanos antes del fin de la entrevista, por favor. Eh, Ahora, yendo más allá de la región latinoamericana y pasando al Medio Oriente, una región de particular interés para el público de Nueva Sion, ¿cómo ves el próximo gobierno de Trump en términos de las posibilidades de mayor conflicto o paz en el mundo y en particular en Medio Oriente? Es interesante que un porcentaje no menor de judíos estadounidenses, alrededor de un 20%, votaron por Trump y varios de ellos sin duda piensan que un gobierno republicano, y siempre han pensado, es mejor para Israel, entre comillas. ¿Vos cuál crees que será el impacto de estas elecciones en las acciones de Netanyahu y en las posibilidades de avanzar un camino hacia negociaciones de paz y una solución de dos estados? Para las personas que creemos en ese camino, ¿estamos frente a un escenario totalmente imposible y desolador? ¿O ves alguna posibilidad, alguna luz al final del túnel? Bueno, yo creo que obviamente, creo que si no me equivoco, Netanyahu fue el primero de felicitar a Trump después en martes, primer líder mundial, si no me equivoco, para felicitar a Trump. Obviamente no podía ocultar su entusiasmo, su alegría por esa noticia y creo que lo que podemos esperar es una alianza muy fuerte y Trump no va a cuestionar Netanyahu cuando pide ayuda de Estados Unidos, como ha sido, como ha sido con Biden. Un poco, Biden apoyaba mucho a Netanyahu, pero siempre hubo cierta presión y cierta, digamos, conversaciones para conseguir, para que Netanyahu cambie un poco su política, pero creo que en el caso de Trump va a hacer todo lo que él quiera y todo lo que él cree que necesita para lograr el objetivo que él está buscando, que Netanyahu está buscando. Entonces, yo creo que la solución de dos estados no es un momento muy alentador para ese sueño, para esa posibilidad, para ese potencial. Lo que vemos mucha gente, creo que esto, porque Netanyahu no cree en eso y Trump va a deferir a Netanyahu y él tampoco cree en eso. Entonces yo creo que viene momentos muy complicados. Ahora, yo creo que él hizo en su primer mandato los acuerdos de Abraham, de Abraham Accords y creo que con Arabia Saudita puede haber, intentar un tipo de acuerdo con Israel, pero el problema ahí es que si tiene que hacer algo para el pueblo palestino también. Y creo que esto va a ser muy difícil. No sé, yo no creo que eso va a avanzar,
pero la noticia es para los que quieren la paz en esta región, no me parece muy alentadoras, muy positivas y creo que mientras que Netanyahu es primer ministro de Israel y Trump es presidente de Estados Unidos, no veo que va a haber una separación o un problema entre los dos. Esa es mi impresión. Mm, Además, Trump, como sabes, tiene mucho apoyo del pueblo evangélico también, el pueblo evangélico, mencionaste los judíos, pero también el pueblo evangélico está muy pro Israel y muy pro Netanyahu, y esto también es importante para Trump, para cumplir con ese sector digamos, de su apoyo. ujú, ujú. Volvamos un poco a la situación dentro de Estados Unidos. Eh, las próximas preguntas son más sobre el panorama interno. En junio del 2018, cuando se estaba preparando para postularse a la presidencia en ese momento, Joe Biden dijo, "This is not who we are better than that." ¿Te recuerdas esa frase? No somos así, somos mejor que esto, América es mejor que esto. En noviembre del 2020 vos escribiste un artículo sobre esa declaración que se llamaba Sí, esto es lo que somos. Desde tu perspectiva, ¿qué nos dice la victoria de Trump sobre el pueblo, sobre la sociedad norteamericana hoy? ¿Somos o no somos así? ¿Qué somos hoy? Bueno, en primer lugar, y sí, primero somos muy divididos. Yo no creo que somos pro-Trump o anti-Trump. O sea, obviamente con esta elección es la mayoría, porque a diferencia de 2016, no solamente ganó el colegio electoral, pero también el voto popular. Entonces, sí, la mayoría como Trump, pero no olvidemos que casi la mitad estaban anti-Trump. Entonces, primero son un país dividido, pero yo creo que lo que yo escribí en el año 2020 y mucha gente discrepaban conmigo y ellos, un poco la sensación después de perdió que iba a desaparecer Trump Mm, como y sobre todo después del 6 de enero de 2001, con la insurrección en el Capitolio y todo lo demás, dice, bueno, eso ya terminó su carrera política y yo nunca pensé eso. Yo nunca pensé en eso, porque justamente por lo que dije antes, que creo que si bien mucha gente no gustaba eso y asustaron mucha gente, yo creo que lo básico para la gente siempre es la economía y siempre es lo que está enseñando en las escuelas a sus hijos, sus hijas, y venía con algunos conceptos que no cuajaban muy bien en sectores, en muchos sectores del país. Entonces, yo creo que tiene actitudes muy distintas y por lo tanto escribí ese artículo. Creo que lamentablemente me ha dado la razón con los años y hay un montón de artículos ahora que está diciendo exactamente lo mismo que yo escribí hace 4 años, pero fue evidente para mí que el país era así, la mitad del país era así. Pero yo creo que vamos a seguir viviendo en dos realidades distintas. Las dos mitades del país vamos a seguir más divididos que nunca. Y creo que lamentablemente por su naturaleza como populista, Trump, a pesar de lo que dijo la noche de la elección, no tiene ni intención ni capacidad para unir el país y superar las divisiones. Entonces, más bien la tendencia es agudizar las diferencias y él ha prometido venganza contra sus adversarios, sobre lo que él llama enemigos. Esto puede ser muy complicado, muy feo, y esto solamente aumenta la división. Entonces, esto fue evidente por mí, porque casi la gente olvida que él casi ganó en 2020. Fue una cuestión de 40,000 votos en 3 estados. Hubiera sido distinto, hubiera ganado.
Me pareció que mostró mucho, sacó 74 millones de votos, que es más votos que sacó esta vez. Esta vez sacó 72 millones de votos. Entonces ya para mí mostró mucha fortaleza en 2020, a pesar de su desastroso manejo de COVID. Y ahora, 4 años después, la gente no recuerda ese mal, eso no es un factor. Más bien tiene una visión retrospectiva muy positiva de su primer mandato. ¿Por qué? Porque creo que lo fundamentalmente porque no hubo inflación. Y bajo Biden sí había, claro, llegó a 9%, que puede parecer poco para otros países, pero para Estados Unidos fue el nivel más alto en 40 años de A pesar inflación. que bajó al final, o sea, Sí, para el momento tiene bastante. lo manejó bien y bajó, pero eso no importa. La gente sintió que bajo Biden tenía inflación muy alto y la inflación cumulativa fue también alta, a pesar de que ha bajado mucho, es 2%, ahora que es nada, Ujú, pero lo manejó bien, pero depende de lo que siente la gente y la gente y echa la culpa a Biden, mientras que durante Trump no sentía ninguna, o sea, costaba menos todo, costaba menos, entonces la gente vota por eso, es muy básico. ujú, ujú. Y en ese contexto, entonces, saliendo un poquito del tema económico y pasando al tema más político, institucional, para las últimas preguntas, vos dijiste en una de tus respuestas que esta no es la primera vez que hay un líder populista en Estados Unidos, pero que nunca ha llegado al poder, que esta es la primera vez con su primer mandato. En el 2016, recuerdo en las vísperas del comienzo del primer mandato de Trump, a las personas que temíamos el peor desenlace, no solo para las causas progresistas en Estados Unidos, sino para las relaciones internacionales en general, se les solía recordar que las instituciones estadounidenses eran sólidas y que impedirían que Trump hiciera mucho daño al país. Hoy por hoy, 8 años más tarde, ¿cuál es tu lectura de esa institucionalidad, de esa posibilidad de pesos y contrapesos tan característicos y que parecían sagrados, casi intocables en Estados Unidos, del sistema democrático estadounidense? ¿Cuánto peligro hay, cuánto daño puede llegar a causar al sistema democrático la próxima presidencia de Trump? ¿Y qué posibilidades reales hay de resistir o al menos mitigar los mayores excesos desde las instituciones democráticas? Bueno, sin duda es una preocupación real y creo que los riesgos son enormes para más deterioro de contrapesos, porque Trump tiene no solamente ejecutivo, pero el Senado, y parece que va a tener la Cámara Baja, no está definida todavía, pero parece que va a tener la Cámara Baja. Y lo más, digamos, notable o relevante es que tiene la Corte Suprema. La mayoría favorece a Trump. Entonces, los contrapesos son más debilitados, pero todavía existe. Yo creo que tal vez lo más importante es los gobernadores a niveles estatales y también oficiales locales. Recuerda que tenemos un sistema federal en Estados Unidos, entonces los estados son importantes y hasta ahora varios gobernadores de Illinois y otros gobernadores han comprometido que no van a cooperar con ese plan que tiene Trump de deportar, hacer deportaciones masivas. Va a resistir. Entonces vemos cómo será, pero los gobernadores también son actores relevantes en cuanto a contrapesos. También la Corte, si bien la Corte Suprema está en manos de o favorece a Trump, el Poder Judicial no es así. A nivel local y a nivel estatal hay cortes que también son independientes y puede ser funcionar para resistir el plan más autocrático de Trump. Y luego los medios de comunicación
vamos a ver cómo actúan, si son valientes o más sumisos o porque tienen miedo, no sabemos todavía cómo va a ser eso. Y obviamente la sociedad civil en Estados Unidos, las instituciones pro derechos humanos, pro derechos civiles y también las instituciones de ONGs que trabajan para proteger los derechos y creo que tiene que repensar su estrategia y su enfoque dado ese cambio, ese shock muy fuerte, pero yo creo que tiene cierta capacidad, tiene cierta apoyo en la sociedad y también puede servir como contrapesos, pero de todas maneras va a ser un reto muy difícil en ese contexto. Yo creo que no sirve para nada engañarnos que esto va a ser muy fácil para los que piensan en derechos humanos, comprometidos con derechos humanos y democracia. No va a ser fácil. Gracias por ese análisis perspicaz, iluminador, sí, obviamente no muy optimista, no muy positivo. Tú eres invitado a otra persona, tú me Sí, conoces. sí, 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 yo quería realismo, pero no tanto. no era para tanto. No, Michael, muchísimas gracias. Realmente tu análisis, como siempre, ayuda a exponer y esclarecer la realidad, aunque no nos guste. Bueno, Así que encantado y gracias por la invitación. gracias a vos, les agradecemos a todas las personas oyentes y nos despedimos hasta el próximo programa de Microdiálogos en línea. Muchísimas gracias. Gracias.